Hemos desarrollado ya algunos atributos. Hoy vamos a entrar en uno que ha tenido una fuerte discusión a lo largo de toda la historia de la teología, por así llamar, y que todavía la presente es muy discutido. Algunos incluso han llegado a afirmar que no debería llamársele atributo al atributo que vamos a ver el día de hoy, o que quizás empecemos a ver el día de hoy. Nada más porque de pronto no nos alcanza el tiempo para abordarlo totalmente. Pero es importante que nosotros reconozcamos, porque más allá de lo que nosotros creamos o que nosotros pensemos que Dios debe ser, lo importante es que lo que la Escritura misma enseña, cómo Dios se muestra a través de su palabra. Por más que, aunque nosotros no podamos en nuestra mente lograr entender eso que está describiendo la Biblia acerca del ser de Dios. Entonces vamos a ver hoy el atributo o lo que se conoce como el decreto de Dios. El decreto de Dios. Y quisiera hacer un pequeño bosquejo de todo lo que va a ser entonces vamos a ver en este atributo. Vamos a estar anunciando tres cosas. Número uno, vamos a dar una definición de lo que es el decreto de Dios. Número uno, definición de lo que es el decreto de Dios. Número dos, vamos a ver algunos aspectos generales del decreto de Dios. Aspectos generales del decreto de Dios. Y número tres, vamos a ver aspectos específicos del decreto de Dios. Es un bosquejo bastante sencillo, ¿no? Definición, aspectos generales y aspectos específicos del decreto de Dios. En estos tres puntos nos vamos a concentrar. Tratar de explicar algo que como lo dije ya, ha llevado mucha discusión y a la presente todavía lo es. Muchos se dicen llamar cristianos, muchos dicen que leen la Escritura y que se ciñen por la Escritura, pero no conciben el hecho de que Dios pueda decretar. Ahora, lo extraño es que sí conciben que el hombre pueda decretar todas las cosas. Es lo raro, ¿no? Que el hombre debe decretar y debe estar decretando todo el tiempo, pero Dios no lo puede hacer. Dios no debe tener ese poder, porque de alguna manera limitaría al hombre en su actuar. Entonces, definitivamente, o Dios se hace soberano, o nosotros somos soberanos, pero no podemos los dos ser soberanos. Veamos entonces este decreto. Partíamos entonces del primer punto, que es una definición. Esta definición no es mía, es prestada, la voy a tomar del Catecismo Menor de Westminster. Puede anotarlo así y si quiere puede buscarlo en internet, que está completo. El Catecismo Menor de Westminster. Cuando hablamos de Catecismo Menor, se refiere a aquella metodología que utilizó la Iglesia después de la Reforma Protestante para enseñar a los niños. Los niños eran enseñados, por eso se llama menor, porque era para niños. Los niños entonces escuchaban una pregunta a lo cual ellos debían contestar, y esa respuesta debía ser soportada con textos bíblicos. Esta era la manera en que se enseñaba a los niños. Entonces, la pregunta número 7 del Catecismo Menor de Westminster dice: ¿qué es el decreto de Dios? ¿Qué es el decreto de Dios? Y esta es la respuesta que un niño daba en el siglo XVI a esta pregunta. Es su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, según el consejo de su propia voluntad. Es su propósito eterno según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria, todo lo que sucede. Entonces era una respuesta que daban los niños de memoria. Es su propósito eterno según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede.
Yo creo que si lo pueden memorizar niños de 10 años, podemos memorizarlo nosotros para la próxima clase. Sí, ¿verdad? Entonces, pregunta clave entonces para la próxima clase. Según el Catecismo Menor, la pregunta número 7, ¿qué es el decreto de Dios? Entonces vamos a memorizarlo. Es su propósito eterno según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Esa es la definición de decreto de Dios. Decreto de Dios. Regularmente escuchamos que se habla de los decretos de Dios en una forma plural. Y nos referimos a ellos porque consideramos que muchas cosas están consignadas en aquella labor que Dios ha hecho al decretar. Que podemos decir entonces el decreto de Dios para crear todas las cosas, el decreto particular de la creación del hombre, el decreto particular de la salvación, y podríamos empezar a hablar, enumerar muchísimos decretos, pero en realidad en la Biblia jamás se habla del decreto en una forma plural, siempre se habla en forma singular. Quiere decir que no hay muchos decretos, ni siquiera 2 decretos de Dios, hay un solo decreto, un solo decreto. Entonces, cuando hablemos del decreto de Dios, debemos dejarlo siempre en singular, porque la Biblia lo presenta de esa manera, el decreto de Dios. Si nosotros pensamos o aceptamos o afirmamos que el decreto de Dios se puede presentar en una forma plural, quiere decir que en Dios hay una construcción de ideas. Quiere decir que Él puede pensar, bueno, yo voy a hacer una mesa, la voy a hacer redonda. Ese sería el decreto número 1. Después no, la voy a hacer más bien cuadrada. La quiero hacer más bien de 3 patas. Estaríamos hablando de un Dios que cambia, que su idea o su pensamiento, aún sus proyectos o planes están sujetos a unas variaciones, a cambios. Aceptar entonces los decretos de Dios es afirmar que Dios tiene distintos planes. Y eso no es coherente con la imagen misma que Dios muestra en la Escritura. Dios tiene un solo decreto, en el cual, como lo dice el Catecismo Menor, están consignadas todas las cosas. O sea, podría uno pensar que cuando hablamos del decreto de Dios, es como aquella decisión que Dios tomó, en el cual en esa decisión están consignadas las cosas que fueron, las cosas que hoy son y las cosas que serán mañana. Todo eso está consignado en una sola decisión, no en fracciones de decisiones o en sucesiones de decisiones, sino en una sola decisión. A eso debemos llamarle el decreto de Dios. No podemos pensar en Dios sujeto a cambio, a variaciones, a construcciones, o a que su idea misma vaya mejorando con el tiempo, porque esto iría en contra de su inmutabilidad, que es un atributo que vamos a ver también más adelante. Debemos definir en ese punto que se trata de el decreto, no los decretos, el decreto. Por lo tanto, quiere decir que nada externo puede modificar su decreto. Cuando hablamos de el decreto, quiere decir que nada exterior, nada externo, ninguna circunstancia, hombre, criatura o nada podría modificar lo que Él ya decretó, porque se trata de uno solo, no de 2 ni de 3. En Él no existe una serie de decretos que apunten a cada vez mejorar un poco más. El problema que nosotros vemos el día de hoy con algunos cristianos es que sí aceptan el decreto de Dios, pero en su idea, digamos, dispensacional de estar fraccionando la historia en distintas etapas, entonces hablan del decreto de Dios para salvar a un pueblo llamado Israel, el decreto de Dios para salvar a un pueblo llamado gentil o iglesia gentil, y que son 2 decisiones distintas. O algunos incluso hablan de que Dios creó a Adán y Eva, y después de la caída les tocó decretar entonces un plan B, que es la salvación del hombre.
que en sus planes de ninguna manera estaba el que el hombre comiera del fruto del bien y el mal. Y al final entonces no hablaríamos de un decreto, sino de una respuesta en este caso, a la caída del hombre, que lo obligó a dar o presentar otro decreto, que sería el decreto de la salvación. Todo esto estaría en juego si aceptamos la pluralidad de los decretos de Dios, que nuevamente no está reflejado así en la Biblia. No lo vamos a encontrar nunca en plural, siempre lo vamos a encontrar en singular. Bien, y esto está ampliamente respaldado por la Escritura. Vamos a hacer entonces un viaje a través de algunos textos bíblicos para anotar esto. Vamos entonces como tengo varios textos, vamos a empezar por mi mano derecha, voy a ir asignando textos bíblicos y me colaboran con ello. Entonces, Andrés, Efesios capítulo 1, versículo 11, así va, cada uno de los hermanos va a ir anotando. Entonces, Efesios 1:11, Salmo capítulo 2, versículo 7, Salmo 2:7, Hechos capítulo 2, versículo 23, mi hermana Mari, Hechos 2:23. Después vendría Efesios 1:9, Efesios capítulo 1, versículo 9. Después, Adriana, sí. Efesios 1:9. Después vendría Isaías capítulo 46, versículo 10 y 11, Ricardo. Isaías 46, versículo 10 y versículo 11. Vamos a dejarlo hasta Ricardo por ahora. Entonces vamos a leer estos textos y analicemos lo que los pasajes nos enseñan. Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Bien. Note entonces que no dice el que hace todas las cosas según los designios de su voluntad, sino el designio de su voluntad. Lo presenta en forma singular. La palabra allí importante de voluntad es la palabra eudokia. Eudokia, con K. Esta palabra griega traduce precisamente eso: decisión, voluntad, decreto, determinación. Eudokia. Pasemos entonces al Salmo capítulo 2, versículo 7. Eudokia es palabra griega que traduce decisión, voluntad, decreto, designio. Salmo 2, 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te encontré hoy. Muy bien, entonces el texto es bastante claro. Yo publicaré el decreto. Hechos capítulo 2, versículo 23, hermana María. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de hijos crucificándolo. Bien, entonces también en este caso Pedro está predicando y dice que aún la muerte y los padecimientos de Cristo estaban escritos en el decreto o en el determinado consejo. La palabra allí consejo también es eudokia, es la misma que aparece en Efesios 1:11. Adriana, Efesios 1:9. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Cristo. Muy bien, entonces allí es el beneplácito. Isaías 46, versículo 10 y 11. Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo su imagen más que la de Jerusalén y de Samaria, como dice a Samaria y a sus ídolos no hay también así. Isaías 46. Perdón, 46. Sí. 10 y 11. Y versículo 10 y versículo 11. Que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamó desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Muy bien, entonces todos estos textos nos sirven de soporte para establecer cómo el decreto claramente se presenta en la Escritura como aquella decisión de Dios y esa única decisión de Dios en la cual están consignadas todas las cosas.
y que debe ser presentada y enseñada en una forma singular, no plural. Pasemos entonces al punto número 2 dentro de nuestro bosquejo. El primero fue una definición de lo que es decreto. ¿Quién puede, sí, quién puede definir decretos? Si bien no van a memorizar, de pronto ya no memorizaron completamente lo que enseña el Catecismo Menor, pero un poco desde sus palabras qué es el decreto de Dios. Sin ver, ¿no? Es un solo decreto. Definición de decreto. Que en el decreto está consignada la voluntad o propósito pasado, presente y futuro de Dios, es decir, de toda la voluntad. Ese es el contenido del decreto. El designio de Dios según su voluntad. El designio o la decisión o la determinación de Dios, ¿verdad? Según su voluntad, su libre voluntad. Y para su gloria. Muy bien. Sí, eso es. Bien, entonces tenemos definición de decreto. Ahora pasemos a los aspectos generales del decreto de Dios. Entonces, si definimos decreto como el propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede, ahora por medio de esta respuesta entendamos los aspectos generales del decreto entonces. Los aspectos generales del decreto. Entonces vamos a hablar de esos aspectos generales. El primero es que es eterno, ¿no? Y eso está contenido en la misma respuesta que nos estamos analizando. El decreto es eterno. Ese es el primer aspecto general. Es eterno. Al decir que es eterno, nos referimos a que fue dictado desde la eternidad. Quiere decir que el decreto no se encuentra inmerso en el tiempo. Nunca estuvo inmerso en el tiempo. No podríamos nosotros ubicar el decreto dentro de Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante. El decreto está más allá de lo que registra la Biblia. No podríamos decirlo. Si lo incluimos desde Génesis 1.1 en adelante, desde ese momento estamos haciendo violencia al mismo concepto que la Biblia enseña. Es un decreto eterno. Algunos teólogos, para establecer un poco la definición de eternidad, porque es muy difícil tratar de tomar una mente tan finita y tan temporal como la nuestra e incluirle o meterle dentro de ella el concepto de eternidad. Eso es algo que es claramente imposible. Entonces, como ese ejercicio lo han querido hacer mucho, lo que han establecido entonces es una división entre eternidad pasada y eternidad futura. Le han llamado así, eternidad pasada y eternidad futura. Cuando hablan de eternidad pasada, se refiere entonces precisamente a todo lo que ocurrió antes de Génesis capítulo 1, versículo 1. A eso le llaman eternidad pasada. Y desde el versículo 1 en adelante le llaman eternidad futura, o en algunos casos le llaman eternidad también presente. Pero entonces hacen esas dos divisiones. Cada vez que entonces usted escucha hablar en la eternidad pasada, se refiere entonces a antes de la creación del mundo. A eso se refiere. Entonces, en este caso, estamos diciendo que al afirmar que el decreto es eterno, quiere decir que fue dictado en la eternidad pasada. El decreto de Dios fue dictado en la eternidad pasada. Quiere decir que este decreto no se dio dentro del tiempo que nosotros conocemos como tiempo. Cuando la Biblia en Génesis 1.1 dice en el principio, la palabra principio hace referencia a que Dios en ese instante creó el tiempo. O sea, echó a andar el tiempo. Antes de en el principio, no puede haber tiempo porque no se llamaría principio. En el principio es el principio del tiempo y el principio de todas las cosas. Entonces, el decreto está antes del principio, antes del tiempo. Quiere decir que el decreto, en este caso, debe entenderse como algo supratemporal. O sea, que está por fuera del tiempo. Se llama supratemporal.
Cuando algo es infratemporal es que está debajo o dentro del tiempo. Pero el decreto es supratemporal, está por fuera, se dio por fuera del tiempo. Hacer una pregunta. Diga. Entonces, ¿de dónde viene la locura esa de que yo decreto y yo no sé qué? Eso hace parte, que me imagino, de toda la descontextualización. Totalmente. Y en particular de un pasaje en la Escritura que dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Y se le quita el Dios y se coloca tu nombre allí. Y dice, bueno, tú debes llamar las cosas que no son como si ya fuesen. Y eso es algo que la Biblia afirma que solo Dios es capaz de hacerlo, porque de hecho de eso se trata. El decreto es llamar a algo que no existe a la existencia. Él llamó las cosas y no existían en ese momento, porque el decreto fue antes de la creación. Es decir, que Dios dijo en una decisión todas las cosas que iban a suceder antes de que sucedieran, antes de que pasara. Él sí puede llamar las cosas que no son como si ya pasaran, pero nosotros no podemos hacer eso, de ninguna manera. Pero también de cosas han utilizado es que está en Proverbios que dice que en la palabra está el poder de la vida y la muerte. También eso fue. La palabra tiene poder, pero la palabra de Dios. Totalmente. Y se refiere precisamente a ello, no se refiere a nosotros, no tenemos la habilidad y vamos a notar particularmente en este atributo que nosotros no podemos hacer ello. De eso estamos lejos de poder decretar, de tener la habilidad de decretar. Eso además es un revuelto en nueva era. Totalmente. Y que es más una gran influencia de la nueva era y de la metafísica. Intentar sustentar bíblicamente eso que es nueva era. Es correcto. Sí, así es. Que es altamente pagano, Bien, entonces, ¿sí? Pero también hay que también las personas lo cogen, especialmente los pentecostales, cuando dice que está atado en el cielo, será desatado, también dice que eso es como decretar. Entonces, hoy con ese versículo Okay. para realizar las cosas. Sí, Mateo 18. Es un pasaje que también se toma para ello. Y que si lo entendemos en ese contexto de que claramente el Señor Jesucristo está hablando, no se refiere a que el creyente pueda atar y desatar. Ese pasaje se suscribe exclusivamente a la iglesia y específicamente al campo de la disciplina de la iglesia. Cuando la iglesia ata algo y desata, en realidad está refiriéndose a que disciplina o saca de disciplina pero es la iglesia, es la que tiene ese poder. Dios ha concedido a la iglesia esa virtud, pero no al creyente en particular. Tú no puedes atar y desatar. Lo mismo en ese mismo pasaje, el versículo que habla de que donde dos o tres Están reunidos en su nombre, claro. Normalmente uno usa mucho cuando uno está hablando y dice, no, Señor, están los otros reunidos, pero ese dos otros reunidos es en el contexto también de la iglesia y de la disciplina, es correcto. Del ponerse de acuerdo para disciplinar, para ejercer una disciplina. Pero aún así, Dios sí está en la presencia de su pueblo cuando uno es ofrecido. Sí, y es claro. De pronto el texto, como dice Manfred, que ahí se para el tema de la disciplina. Es correcto. Sí, porque lo que le está dando Dios a la iglesia es la capacidad de juzgar, la capacidad de gobernar y ejercer disciplina sobre ella. Ese es el poder que se le está concediendo. No es el de atar demonios o de atar prosperidades o atar nada de estas cosas. A eso no se refiere. Bien, entonces, no se encuentra dentro del tiempo, decía, porque esto haría al tiempo mismo superior al decreto. O sea, si el decreto estuviera dentro del tiempo, el tiempo fuera mayor que el mismo decreto. El tiempo gobernaría al decreto. Y lo cierto es que el tiempo también está consignado dentro del decreto. Entonces, debemos definir en ese punto cuándo ocurrió el decreto de Dios. En la eternidad pasada. Si queremos llamarle de alguna manera, debemos decirle así, en la eternidad pasada. Ahora, cuando hablamos de que ese decreto es eterno, quiere decir
que abarca no solamente lo que inició, sino aquello que hoy ocurre y lo que ocurrirá. O sea, que el decreto ocurrió desde antes de la fundación del mundo, pero consigna todas las cosas que están y que ocurrirán y que pasarán hasta la eternidad futura. Hablamos de eternidad pasada hasta eternidad futura. No hay nada que esté por fuera de ese decreto. Por eso le llamamos un decreto eterno, porque consigna, en él está consignado todo. O sea, y vamos a ver específicamente más adelante a lo que nos referimos con todo. Y claramente allí está el reconocimiento de Dios, que cuando los textos específicamente se refiere a la predestinación de Dios, de su pueblo, de su escogido, está dentro de su decreto. Sí, hablamos de todo. Sí, cuando hablamos de un todo, entonces hay una gran gama que se habla, y creo que eso lo vamos a tratar específicamente en aquellos aspectos particulares del decreto. Estamos hablando entonces de los aspectos generales y estamos estableciendo primero que es eterno. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9, íbamos ¿por dónde? Por Ricardo. Bien, seguimos entonces. ¿Tienes Biblia? No tengo. Ah, no tienes ojos, igual que Segunda de Timoteo 1:9. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Bien, entonces dice antes del comienzo Del tiempo. Ya la gracia estaba reservada para nosotros. ¿Cuándo? Antes, desde la eternidad pasada. Correcto. En la eternidad pasada la salvación ya estaba determinada. Definitivamente no obedece entonces a una oración, a levantar la mano, a repetir como loro una fórmula mágica, sino a aquello que ya está decretado desde la eternidad pasada. Hechos capítulo 15, versículo 8. Hechos 15, 8. ¿Viene, Lady? Y vamos a leer también Efesios 1:4, Gerardo. Efesios 1:4. Hechos 15, 18 y Efesios 1:4. Dice el Señor, que hace conocer todo. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Muy bien. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. A eso se refiere entonces con eternidad pasada. Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Muy bien, entonces habla específicamente de la salvación y en el caso de aquellos que han sido escogidos antes de la fundación del mundo. Entonces, antes del tiempo. Entonces, número 1, el decreto es eterno. Número 2, vamos a ir al segundo aspecto general, y es que el decreto es sabio. Es sabio. Una definición que podríamos dar de sabiduría. Sabiduría es la virtud de aquel que escoge lo mejor para los mejores fines. Eso se llama sabiduría. La virtud del que escoge lo mejor para los mejores fines. El que escoge lo mejor para los mejores fines. Entonces, tanto el medio como el fin, el escoger el mejor medio para el mejor fin, eso es ser sabio. Entonces, cuando nos referimos entonces al decreto, específicamente debemos señalar que el decreto es sabio. Es sabio ¿por qué? Porque Dios ha escogido el mejor medio. Y bueno, y ahí en ese sentido sí podemos ser plurales. Dios ha escogido los mejores medios para que se cumpla su decreto y al final su fin. ¿Cuál es el fin del decreto según la pregunta del Catecismo Menor? Su gloria, para su propia gloria. Ha determinado todas las cosas. No hay un mejor fin que su gloria. O sea, no podría ser. El decreto no tiene como fin la felicidad del hombre.
No tiene como fin ni siquiera la estabilidad del hombre. Tiene como fin su gloria. Ese es el mejor fin. Y para ello se cogen los mejores medios. Dios escoge los mejores medios para que se lleve a cabo, se construya su decreto. Algo que vamos a ver también más adelante, pero que es bueno señalar ahora, es que vamos a notar que la Biblia habla de la providencia de Dios. Y la providencia es aquella que se encarga de construir su decreto. Cuando hablamos del decreto, ya recordemos, hace parte de aquella decisión de Dios desde la eternidad pasada. Pero cuando hablamos de la providencia, se refiere al aquí y al ahora. La providencia son las causas secundarias que Dios determina para que se construya lo que ya Él había dicho desde la eternidad pasada. Cuando nosotros estamos viviendo en las cosas que vivimos todos los días, ya sea momentos de felicidad, momentos de tristeza, momentos aparentemente accidentales que llegan a nuestra vida, ellas se llaman providencia. La providencia está construyendo cada segundo, cada minuto, cada hora, construyendo ¿qué cosa? El decreto de Dios. La providencia es los fines que Dios ha escogido para los medios que Dios ha escogido para el mejor fin, que es su decreto. Cada vez que nosotros hablamos de providencia, nos referimos a ello. Algunas veces se confunde providencia y decreto. No es que Dios en su providencia tenía determinado que para mí, no. Él está confundiendo providencia con decreto. La providencia es lo que está operando cada día, en cada momento. Un ejemplo, aquella persona que se encontró contigo después de haberla visto no sé cuántos años cuando compartían una vida mundana y luego al acercarse a ti te habló del Señor porque conoció del Señor y empezó a hablarte del Señor. Ese momento aparentemente casual es la providencia de Dios, o sea que está construyendo aquello que Dios ha dicho de ti. En este caso, si ella eres salvo, un escogido, Dios va a determinar la forma en que llegues hasta ese punto. Esa forma en que llegas hasta ese punto se llama providencia. Se llama la providencia de Dios. Y dentro de la providencia de Dios están una rama, una división particular que se llama como providencia clara y providencia oscura. Le llamamos providencia clara a todos los eventos que nosotros evaluamos como positivos. Evaluamos como positivos en el sentido de que, volvemos al ejemplo, un amigo, me encontré con un amigo y por medio de ese encuentro maravilloso me habló del Señor. Pero providencia oscura quiere decir aquellos medios que Dios ha utilizado que evaluados por nosotros causan dolor, como la muerte de seres queridos, como tragedias, como terribles dolores, enfermedades. Ellas son providencias, quiere decir que también Dios por medio de ellos va guiando y construyendo su decreto, pero le llamamos oscura porque no la entendemos, porque ante nuestros ojos no son tan fáciles, tan digeribles, no las aceptamos con gran, facilidad ni amor como son la providencia clara. La providencia clara sí es fácil para nosotros decir. Nosotros decimos, bueno, por la providencia del Señor yo llegué a tal punto, pero cuando es algo de dolor no le llamamos así. Creemos entonces que incluso por ahí está también metiendo sus manos el diablo, cuando en realidad esa es la misma providencia de Dios, pero en su faceta oscura. Y cuando decimos el favor de Dios, ¿tiene que ver relacionado con la providencia? Con la providencia, sí, es así. Y específicamente con la providencia clara, que le decimos, no, el favor de Dios estuvo sobre mí, me salieron las cosas bien, todo estuvo bien, pero también si me echaron del trabajo, también si me quitaron el sueldo, si me bajaron el sueldo, todo también es la providencia de Dios, pero oscura, porque no la logro entender. Pero eso para entender lo que son los medios que Dios utiliza para llegar a los fines. Sí. Me quedo también hablando de los medios, porque no sé por qué me fui inmediatamente a esto, cuando los medios, enseguida decir medios. El medio, cuando hablamos de los medios se refiere a todo, absolutamente todo. Por eso es una expresión muy plural, porque tiene que ver con todo, tiene que ver con aún los detalles que aparentemente no podrías tú pensar que no están escritos dentro del decreto, pero que en realidad están escritos dentro del decreto. Los medios son muchísimos.
desde el simple el hecho de cómo está el clima el día de hoy, es un medio para que se construya lo que Dios dice que debe ocurrir. Porque eso hizo que el arroyo se creciera. Porque hizo que el arroyo se creciera, es correcto, toda. Absolutamente todo lo que Dios usa para cumplir Su decreto, es todos los instrumentos que Dios usa para cumplir su decreto. Porque pensemos por un momento, Dios le hace una promesa a Abraham y le dice que tendrá una familia, tendrá descendencia grande, tan grande pues como las estrellas del firmamento. Él no tenía ni uno, ¿verdad? Y él se veía a sí mismo viejo, veía a su esposa vieja, ¿verdad? Y con la vieja, y cuando era joven era estéril, entonces vieja, estéril, ¿verdad? Sin posibilidad de nada. Luego de la duda que él tiene, Dios lo lleva nuevamente a refrescarle sobre cuál ha sido su promesa y entonces le dice, en realidad será grande tu descendencia. Y empieza a hablarle un poquito de los medios. Y le dice, esa digamos, descendencia grande que tendrás será esclava 400 años. Será esclava 400 años. Los que lo oprimirán, o sea, los que lo oprimirán, yo tomaré venganza en contra de ellos. Él empieza a hablar acerca de medios, pero ya claramente le había dicho cuál era el fin. Él había dicho que será numerosa, se hubiese quedado simplemente allí, pero Dios empezó a describir, ellos serán esclavos, ellos serán oprimidos, yo los liberaré, castigaré a la nación, los traeré a esta tierra en la que tú estás el día de hoy y serán una nación grande, como efectivamente te dije. Eso se lo dijo a Abraham. Pero ¿qué tuvo que pasar para que eso que Dios dijo tendría que ocurrir? Tendría entonces que tener él, ¿verdad? 2 hijos, tendría uno que es Isaac, ¿verdad? Después Isaac tendría que tener 2 hijos, uno Jacob y Saúl, tendría que entrar en pleito, tendrían entonces que Jacob tener que ir a tierras lejanas, tener 12 hijos, de los 12 hijos, 11 odiar a uno de ellos, luego entregarlo, venderlo, ir como esclavo ¿hasta dónde? Hasta Egipto, y luego ser una nación grande dentro de Egipto. Miren todos los medios que Dios utilizó para que llegara el pueblo de Israel hasta Egipto. Primero como una nación grande y poderosa, luego como una nación esclava. Pero esto implica acciones pecaminosas, buenas acciones, eventos aparentemente sin ningún sentido. Todo ello está construyendo minuciosamente el decreto de Dios. Eso es la providencia. Porque son las mismas circunstancias que se le presentan al ser humano, ¿no? Sí, buenas o malas. Son Todos los medios están consignados dentro de la providencia. de la providencia de Dios. Entonces, si le ponemos esta situación a una persona, necesitamos saber pedir o hacer petición a Dios cuando existe la providencia, existe el decreto, para que hacer. Sí, una de las principales objeciones que tiene la doctrina del decreto de Dios es precisamente la libertad del hombre. Y se suele pensar, si Dios ha decretado todas las cosas, yo no debería pedir. Y de hecho yo considero que si uno lo ve bien, esta doctrina, lejos de incentivar a no pedir, es todo lo contrario. Yo no le voy a pedir a un Dios que Él no tiene el control de todas las cosas. No tengo por qué pedirle. Si soy yo el que tengo el control, yo no tengo por qué orar a Dios. Yo tengo que ver cómo yo hago para conseguir las cosas. Pero si Dios es el único que puede en su soberanía determinar todo lo que Él quiere, a Él debo pedirle. Ahora, que Él me quiera contestar lo que yo digo, o que lo que yo digo está dentro de su decreto, es otra cosa. Pero yo debo pedirle a Él, debo venir a Él, debo orarle a Él. O sea, esta doctrina en realidad incentiva la oración. No, de ninguna manera es un incentivo a no orar, sino a orar, porque lo muestra a Él como el que tiene todo el control. Aquella doctrina que enseña que el hombre tiene el control, para mí no incentiva a orar. ¿Sabe lo que estoy entendiendo? Es que existe un decreto final, pero la providencia se va forjando. Es correcto. Se va forjando ese decreto, esa voluntad que Dios ya había determinado desde antes. Las peticiones pueden llegar a... También hacen parte y de hecho hacen parte dentro de la providencia. Muchas veces Dios ha concedido
algunas cosas a través de la oración, y la oración está dentro también de aquello que Dios ha determinado. Entonces también puede ser un medio, como claramente la Biblia lo ha mostrado. Pero yo en algún momento le pregunté al pastor de cómo hacía uno para orar, ya que uno llegaba con otro modelo de oración. Sí, sí. Entonces en ese sentido ya la oración es aceptar la voluntad de Dios. Total. Y pedir misericordia. Piensa entonces en aquel que estuvo en el decreto antes de la fundación del mundo, aquel que supo todo el decreto, que estaba allí en esa perfecta relación intertrinitaria, decidiendo todas las cosas. Lo ves en el huerto del Getsemaní humillado delante del Padre, diciéndole: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, Jesucristo está reconociendo claramente: yo, dentro de esto que estoy viviendo, quisiera algo, pero entiendo solo una cosa. Él lo podía entender más que cualquiera de nosotros, que no se va a hacer lo que yo digo, se hará tu voluntad. Más sin embargo oró, más sin embargo pidió, más sin embargo se expresó, pero entendió que no podía esa oración mover el dedo del decreto de Dios en favor de él, sino que ya eso estaba determinado. Esa es la oración del creyente que entiende la soberanía de Dios y que entiende el decreto de Dios. Una oración totalmente humilde. Por eso Santiago, Sí. dice que pedís y no recibís Porque oramos pedís mal pedimos para mal. vuestros deleites. Entonces es como que no se acercan a oración al Señor y muchas veces uno le está pidiendo que venda más, que tal cosa, que no sé qué, que esté más, y todo es centrado en mí. Pero si uno ve el Padre Nuestro, realmente el Padre Nuestro dice primero que se haga la voluntad de Él. Total. Es lo primero que dice. Y luego lo Lo necesario. necesario. Y ahí ya cambia, porque no pide más nada para Él, sino que le dé lo necesario. Entonces, realmente cuando uno, lo que dice usted, cuando uno entiende el tema de la soberanía de Dios, uno se da cuenta que la oración misma es otro medio que de alguna manera ha provisto. Él ya sabe nuestras oraciones y Él ya sabe que va a responder y que no va a responder. Es correcto. Y si entramos como en esa discusión, bueno, pero si ya lo determinó todo, entonces, pues, esto es ilógico. Pues entramos, me parece que en una discusión que no tiene que no es fértil, porque simplemente Él nos pidió que oráramos. Y de hecho, sería también tener una visión bastante corta de lo que es la oración. Porque la oración no es el medio por el cual yo consigo que Dios me dé cosas. La oración está diseñada primariamente para yo tener una relación con Dios, para poder acercarme confiadamente. Si un hijo se acerca a un padre solo para pedirle, llegará el momento en que el padre le dirá: no me hables más. Necesito que aprendas primero a tener una relación conmigo. Sí, hijito interesado. Nosotros además, porque yo creo que los atributos de Dios no son independientes. O sea, Dios no dice: ay, me lo ahorita voy a hacer un ratito diciendo. Es correcto, hay un perfecto equilibrio. Sino que el Señor, o sea, ora y dice la palabra que antes de que mi palabra esté en mi boca, ya la conoce. Entonces eso me lleva a tener paz en mi oración de que el Señor sabe lo que yo voy a orar, aun cuando estoy en silencio. Sí, así es. Y por eso yo en confianza entro en ese tiempo de intimidad con el Señor y entiendo que lo que Él va a hacer bien para mí, aunque me duele. Así es. Y de hecho tenemos una gran garantía como creyente, y es que aunque nosotros oramos y pedimos lo que no conviene, tenemos al Espíritu Santo quien ora por nosotros con gemidos indecibles. Y ese ora por nosotros con gemidos indecibles es porque nosotros estamos pidiendo algo que no conviene y el Espíritu Santo está diciendo: no prestes atención a lo que Él está diciendo, no sabe qué es lo que le conviene. Él en realidad no sabe lo que está pidiendo. Él lo que necesita es esto. Y eso es lo que vendrá, lo que el Espíritu Santo pide, no lo que nosotros creemos en nuestra idea de lo que es lo más sabio. Pero definitivamente es sabio el decreto de Dios. No podría ser de otra manera. Y esto es importantísimo, porque esto debería llevar al creyente a no sentirse
frustrado ni insatisfecho con lo que él está viviendo como un medio para la construcción del decreto de Dios. No podía ser más sabio. O sea, Dios determinó este momento de esta manera. No hay otro camino, no hay otra forma, porque Él fue el que lo decidió. La providencia está orquestando esto. Él es muy sabio, no podía ser más inteligente. Y yo no soy más inteligente que Dios, no podría reclamarle el control para hacerlo mejor. Él es el más sabio, así que yo debería estar totalmente agradecido con el momento que estoy viviendo, porque es el indicado. Yo creo que a eso se le suma que a veces creemos que estamos estorbándole o sea, como que de hecho que nuestro pecado le estorba al Señor. Al Dios, es correcto. O bueno, esa es una postura así. También otra es que Él no está haciendo las cosas bien. O sea, algo pasa, porque mira cómo están las cosas, me causa dolor, están las cosas mal, algo pasa, no está Dios obrando adecuadamente. Estamos diciendo que Él no es sabio, que Él no es inteligente y que nosotros podríamos hacerlo mejor. Y el decreto es totalmente sabio. Veamos, texto bíblico. Sí. Sí, así es. Todas las cosas nos ayudan a vivir. Pero dice aquí. Es correcto. A nosotros, los creyentes, todas las cosas nos ayudan a vivir. A veces nosotros pedimos y a veces no se nos da, pero dando la insistencia, a veces se nos da, pero después de dar vienen las consecuencias. Porque son cosas que a veces no van conforme a la voluntad de Dios. Yo entiendo que cuando hablamos de la voluntad de Dios, Dios no tiene voluntad permisiva, como enseñan algunos creyentes. Dios tiene una voluntad absoluta. Quiere decir que no tiene variación. Tú podrás llorar, podrás gemir, podrás pedir todo de la forma que quieres, pero si Dios ha dicho que no, nada lo moverá. No habrá llanto que le conmueva. Lo que pasa es que nosotros hemos tomado también un pasaje en el caso de la viuda persistente, insistente, pero el propósito de ese texto no es para hablar de la viuda, es para hablar del juez. Nosotros nos enfocamos enseguida en la viuda, pero el pasaje no quiere hablar de la viuda, quiere hablar del juez, que ese juez injusto, malo, perverso, hizo algo bueno por una mujer. Cuanto más Dios, que es justo y bueno. Entonces pero nosotros miramos y mira, ella consiguió todo llorando y con cantaleta. Cantaleteale a Dios y lo va a conseguir. Es lo que dicen algunos. Pero ese texto no enseña eso, enseña cómo Dios es justo, un juez justo y santo, no como ese juez injusto que favoreció a esa mujer. Sí. Lo mismo aplica para la parábola de los dos ladrones. El primer siervo le ruega misericordia. Sí. Entonces él tiene misericordia. No es que él tenga misericordia porque el siervo le robó, él quiso. Es correcto, porque él quiso tener misericordia. Eso. El énfasis es en el Señor, definitivamente. El Salmo 104, ¿por dónde voy? Gabriel, el Salmo 104, versículo 24, Romanos 11, 33, hermano Jairo, Romanos 11, 33. 104, versículo 24. Y Romanos 11, 33. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Y en el salmista expresa muy bien eso, todo está hecho sabiamente. En Romanos 11:73 es un texto del cual deberíamos meditar más frecuentemente. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Okay. Cuán insondables son sus juicios. Recuerden las embarcaciones, y las embarcaciones tiraban una sonda y podían con esa sonda determinar la profundidad, ¿verdad?, del lago, la laguna, el mar en donde se encontraba, y podían saber hacia dónde dirigir y cómo maniobrar el barco. En el caso de Dios, nosotros tiramos la sonda, nunca vamos a encontrar, es insondable. trata de comprenderlo, trata de llegar allá, claro, ya lo conozco, no lo va a llegar. Son insondables. Toda la sonda producida y nada.
es insondable. Por eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Muy bien, entonces debemos juzgar para poder terminar con este punto de que son sabios. Yo quisiera invitarle a que lo hagamos así, por lo menos en lo particular me sirvió hacer este ejercicio. Y es que como creyente, casi siempre nosotros evaluamos el todo por las partes. Nosotros evaluamos como creyentes muchas veces el todo por las partes. Eso es algo particular que hace el hombre. Quiere decir que mi vida es un sufrimiento, porque tengo 2 días de estar sufriendo. Eso es evaluar el todo por las partes. ¿Verdad? Tengo 2 días, pero de verdad soy la persona más desgraciada en la vida. ¿Por qué? Porque me dijeron que no hace 15 minutos. Evaluar el todo por las partes. Pero esa no es la forma en que nosotros... Sí, Señor, llévame de este mundo para ya terminar con esto. Pero nosotros debemos evaluar las partes por el todo. Las partes por el todo. Esa es la manera correcta en que nosotros evaluamos el decreto de Dios y que nos trae consuelo. Evaluar las partes. O sea, yo estoy evaluando mi vida de acuerdo al todo. ¿Cuál es el todo? El todo es que el Señor me escogió desde antes de la fundación del mundo para ser semejante a su Hijo y estar en gloria eterna con Él. Ese todo alivia cualquiera de las partes. Yo evalúo mi vida en este momento, puedo estar pasando por un momento difícil, pero es la parte, pero no la evalúo por la parte, la evalúo por el todo. Esta parte que estoy viviendo está dentro de ese gran todo, glorioso todo, que debe llenarme de paz, de tranquilidad, llenarme de consuelo. Cuando yo evalúo así, voy a ser un creyente agradecido, contento, no voy a andar en la vida, ni todos los días de mi vida estar renegando, ni nada de ello, porque evalúo el todo, evalúo las partes por el todo, las partes por el todo. Eso es lo que pesa en alguna parte de los discípulos se hallaban gozosos de haber sido participantes de los acontecimientos cuando fueron castigados por hablar del nombre de Jesús. Sí, claro que sí. Y están hablando de esa parte por el todo. Y de hecho también cuando el apóstol Pablo dice, refiriéndose a sus padecimientos, dice que ellos producen en él un eterno peso de gloria. Te está evaluando su sufrimiento desde el peso de gloria. Es evaluar su sufrimiento desde ahí, su parte por el todo. Muy bien, entonces son eternos, son sabios, ¿verdad? Hasta el momento van por ahí, son sabios. Tercero, son libres e incondicionales. Libre, o sea, no son, es libre e incondicional. Estamos cometiendo un error. Es libre e incondicional. Es libre e incondicional. Es eterno, es sabio, es libre e incondicional. Esto significa, cuando hablamos de que es libre e incondicional, que responde solo a la voluntad de Dios. Esto estaba también dentro de la definición que dimos del catecismo, ¿verdad? Solo responde a la voluntad divina. Y esto es apenas lógico. Porque si el decreto se decidió, ¿cuándo? En la eternidad pasada. La pregunta que hace Pablo es: ¿quién estuvo al lado del Señor para aconsejarlo? Nadie. Entonces, ¿quién se tuvo en cuenta? Solo Él, porque estaba solo Él. ¿Verdad? Es lo mejor. Él decidió basándose solo en su voluntad. El gran problema del cristiano hoy es creer o enseñar que Dios no ha tomado ninguna decisión por no violentar al hombre. Entonces Dios está esperando, literalmente esperando a que el hombre tome una decisión para él tomar la suya. O sea, como diciendo, bueno, yo estoy esperando a que tú tomes tu decisión y luego yo hago algo. Si tú no decides, entonces yo no puedo. He aquí, estoy a la puerta y llamo y me siento a esperar a que tú abras para poder yo comer contigo. Quiero comer contigo, pero si tú no me abres, yo no voy a comer contigo. Ese es el texto por excelencia para hablar de que el hombre es el que toma la decisión. Y es un texto sacado totalmente de contexto, ¿no? No habla en realidad de que Dios es
de que Dios es un caballero. Dios es un caballero. O sea, yo antes creía ese diestro. Eso sería Decir que no es soberano. Decir que no es soberano. O sea, yo antes creía que Dios era soberano, sin embargo, que yo decidía ¿Qué decidió? si iba o no iba. Pues eso es lo que aprendí inicialmente. Pero sí que no, porque el concepto de soberano es precisamente eso. Toma decisiones sin ser coartado por nadie. Por nada, es correcto. No hay nada que lo obligue, lo orille a tomar esa decisión. ¿Por qué? Todos los por qué que podríamos nosotros lanzar, cuestionar, encuentran respuesta allí. Él tomó todas las decisiones, todo lo que pasa en nuestra vida, lo que ha pasado y lo que pasará, en un solo decreto antes de la fundación del mundo, Él solo. Él solo. La gran pregunta, después de haber sido azotado fuertemente por Job, ¿verdad? Que venía siendo y había evidenciado ser un hombre justo, recto, como ningún otro sobre la tierra, hasta que estalló en por qué, porque no aguantaba más. Y cuando lanzó los por qué para Dios, vamos a notar algo particular en la Biblia, es que Dios nunca contesta los por qué. No hay un solo hombre que pueda decir que se puso frente a Dios y decirle por qué, y Dios le dijo por qué, porque Dios no contesta ningún por qué. Y le dijo a Job, tú me preguntas a mí, yo soy el que te voy a preguntar a ti. Y no se limitó a la vida, a la minúscula vida de Job. Le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo hice las constelaciones? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto y esto y esto? Definitivamente todo lo grande, todo lo que es importante, Job, todo lo que es de verdad astronómico, lo hice sin consultarte a ti. Ahora, ¿qué crees tú que para hacer eso que pasa a tu vida te debo consultar? Definitivamente la vida misma de Job quedó hecha desecho, un desecho completo allí. No había por qué, ya no hay. ¿Por qué tú quieres? No puede haber otra respuesta. Sí, pastor, nosotros vamos a estudiar la soberanía como un atributo. Sí, la soberanía es un atributo aparte del decreto de Dios. Y aparte del decreto de Dios. Bien. Entonces, son libres e incondicionales. Es libre e incondicional. Es libre e incondicional el decreto. Entonces quiere decir que esta decisión fue impulsada solo por circunstancias no externas a él, sino internas. Solo lo que Dios pidió, lo que Dios quiso, lo que Dios consideró, lo que él evaluó como lo más correcto. Isaías capítulo 40, viene Daniel, Isaías 40, versículos 13 y 14. Isaías 40, 13 y 14, o hasta el 15 está bien. Isaías 40, 13 hasta el 15. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O él le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Y aquí las naciones que son como la gota de agua que cae del tubo, y como menudo polvo en las balanzas que son estimadas. Y aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Bien. Muy impactante ese texto de Isaías. ¿Quién le enseñó? ¿Quién le aconsejó? ¿Quién le enseñó el camino de prudencia? Todas las naciones son como un polvo para él, que no podrían ser las que de alguna manera tuviesen relevancia en el consejo de Dios. Bien, tenemos en tiempo, ¿cómo estamos? Ya nos... 8:40. Ok, bien, listo. Entonces, ¿qué vimos? Vimos entonces definición y algunos aspectos generales. Recordemos, no logramos entrar a aspectos específicos, vamos a dejarlo para la próxima. Recordemos lo que hemos visto hasta ahora. Definición de decreto. ¿Qué definición dimos de decreto? Si quieres, sí. ¿Alguno se atreve a decir algo? Tratar de memorizarlo, sí.
Un poquito. Muy bien, o sea, es la decisión libre de Dios por su voluntad y para su gloria. Esos son como los tres elementos indispensables que están ahí en eso. Pero leámoslo si te parece bien, ya. Está bien. Bueno. Ok. Bueno, entonces ese decreto de Dios, ¿qué hablamos de aspectos generales de ese decreto? Número 1, que es eterno. Ahí que decíamos que fue en la eternidad pasada y implica todo. ¿Qué más dijimos? Número 2 es sabio. Ahí ¿qué señalábamos en ese punto? El siguiente es libre e incondicional. Quiere decir que no. Ok, no hubo circunstancias externas a él que lo movieran a tomar esa decisión. Bien, entonces hasta aquí llegamos, mis hermanos. Nuevamente los invito a abrazar esta maravillosa doctrina. Debo decirlo específicamente como creyente que profesa una fe reformada. Algunos han afirmado que precisamente este ha sido como la doctrina que nos ha llenado a nosotros de orgullo o de altivez, y muchas veces se señala a los reformados como ellos. Pero entiendo que esta doctrina en realidad nos humilla de una manera tremenda, nos lleva a entender cuál es nuestro lugar, cuán poderoso es Dios y cómo estamos completamente vulnerables ante sus manos, ante lo que Él quiere hacer. Deberíamos nosotros, que somos creyentes, deberíamos estar totalmente agradecidos por eso, porque si Dios hubiese querido, nosotros estuviésemos perdidos sin posibilidad de salvación, pero no fue así. Él lo quiso de otra manera, y eso es algo que debería llenarnos todos los días nosotros de gratitud a Dios, de elevarnos, de invitarnos a adorarle a Él todos los días.